queridos amigos, bienvenidos a En Sociedad TV, donde cada fin de semana entramos a sus hogares para llevarles siempre un contenido interesante, actual y que sea de beneficio para todos los miembros de las familias que nos siguen cada fin de semana. Y en esta oportunidad tenemos un invitado muy especial, un tema realmente muy actual, y estaremos conversando con el doctor Samuel Guerrero Chelehuite, quien es ginecólogo obstetra, especialista en embarazo de alto riesgo, quien hablará sobre todo lo relacionado con las embarazadas y esta pandemia del COVID-19. Así es que no se lo pierda. Después de esta pausa, regresamos y estaremos recibiendo a nuestro invitado en el día de hoy. Bien, queridos amigos, y como decíamos al inicio de nuestro programa, ya tenemos con nosotros a nuestro invitado especial en el día de hoy. Nos complace muchísimo tener como invitado en esta la sala de Maribel con Maribel La Sala al doctor Samuel Guerrero Chelehuite, a quien le damos la más cordial bienvenida a este programa, a sabiendas de que es una persona súper ocupada, médico y además ginecólogo obstetra. Siempre tiene muchas emergencias. Bienvenido, doctor. Gracias, Maribel. Feliz de estar aquí contigo. Qué bueno, porque sabemos que hay muchísima gente con muchas preguntas relacionadas con lo que es el embarazo y en esta pandemia. Pero antes de eso me gustaría pues dar un breve perfil del doctor. El doctor Guerrero es egresado de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña y posee la especialidad de ginecología y obstetricia obtenida en el Instituto Nacional de Perinatología en México. Es además especialista en embarazo de alto riesgo, en colposcopía y patología cervical y también en laparoscopía. Actualmente tiene su consulta en el Women Care Center y es miembro del staff de médicos de la Clínica de Ginecología y Obstetricia y del Centro de Medicina Avanzada, Dr. Abel González. Y es además miembro del Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología, entre otras muchísimas cosas que el doctor en su experiencia pues tiene en su haber. Así es que con esto damos inicio a nuestra entrevista y por supuesto, doctor, el tema actual, el tema que no podemos evadir, es el tema de esta pandemia que pues se ha crecido, ¿no?, en el sentido del tiempo. Ya llevamos más de año y medio y ciertamente hay un sector que precisamente es el que usted trata, de las embarazadas, que han tenido muchas confusiones con respecto a cómo manejar un COVID. Y sobre todo porque tampoco se les pudo poner la vacuna en los inicios. Y me gustaría, doctor, que habláramos precisamente de eso. ¿Cómo debe cuidarse una mujer embarazada con referente al COVID? Y si le da, ¿cómo afecta no tanto a ella en términos de riesgos, sino también al feto? Mira, las mujeres embarazadas es una población que originalmente, cuando comenzaron a hablar de los fenotipos de riesgo y las condiciones de riesgo para que una infección por el COVID-19 se complicara, no estaba incluida originalmente. Tú recuerdas que se hablaba de las personas mayores, de la tercera edad, de los diabéticos, de los hipertensos, pero no se mencionó a la mujer embarazada. Exacto. Pero en la medida en la que comenzaron a haber cada vez más y más casos, comenzaron a notar que este grupo poblacional tenía una incidencia mayor también de tener complicaciones que ameritaran hospitalización. Okay. Y comenzaron a haber muertes también maternas por mujeres embarazadas que les daba la infección. Y eso comenzó a llamar la atención. Y esto es lo que fue motivando a que posteriormente se autorizase la vacunación en las mujeres embarazadas. ¿Qué tiene que hacer una mujer que está embarazada, que no estaba vacunada todavía? Tiene que esmerar sus medidas de prevención, igual que cualquier persona. El uso de la mascarilla, el distanciamiento, el lavado continuo de las manos. Eso es lo que ha funcionado en todo el mundo. Pero por la misma situación de que la mujer embarazada tenía mayores posibilidades también de complicación, uno al principio le decía que se cuidaran muchísimo más, que evitaran juntarse, para que también evitáramos
esta situación porque no sabíamos al principio qué podía pasarle a ella o al bebé, porque tenemos que saber que es una pandemia nueva. Era un virus nuevo y había mucha incertidumbre y todos sabemos que aquí lo que hoy era azul, mañana era negro, la información cambiaba constantemente. Entonces teníamos mucha incertidumbre al principio y no sabíamos qué podíamos usar y qué no podíamos usar en las mujeres embarazadas. Por eso al principio lo único que dábamos era acetaminofén, si la mujer tenía fiebre o dolor de cabeza, y todas estas vitaminas que conocemos, hierro, vitamina D, zinc, todas estas cosas que ayudan. Perfecto. Si una mujer embarazada fue afectada por COVID de una manera no muy leve, sino realmente que necesitara internamiento, ¿se pasa al bebé este riesgo igualmente? ¿O cómo se puede manejar? Porque los medicamentos que están usándose en ese renglón, ¿no?, de personas ya afectadas, muy afectadas con neumonías y todo eso, quizás pueden hacer efecto en el feto, ¿no? Eso era también lo que no se sabía al principio, si esa infección se le podía pasar al bebé por vía transplacentaria. Lo que se sabe es que sí, el bebé nace con anticuerpos que produce la mujer durante la infección. Durante la infección. Exacto. La mujer produce anticuerpos de defensa y esos anticuerpos son los que le pasan al bebé, no así la infección. Entonces, lo que vimos fue que todas las mujeres que entonces, estando embarazadas, comenzábamos a ver una disminución en la saturación de oxígeno. Exacto. El 95%, con toda aquella mujer embarazada que comenzara a presentar dificultad respiratoria y una saturación de oxígeno por debajo de 95, era dentro de los criterios para meritar hospitalización. Entonces, muchos de los medicamentos que se están utilizando actualmente, el Remdesivir, por ejemplo, no hay mucha evidencia de que el Remdesivir, sobre todo en el primer trimestre de embarazo, es totalmente inocuo para administrárselo a una mujer embarazada. Ya en el segundo y en el tercer trimestre, como el riesgo de la infección amerita, entonces es poner sobre una balanza. La condición de salud de la mamá amerita que se le administre este medicamento, aunque no se tenga mucha información de que efectivamente no pasa absolutamente nada. Eso mismo pasa con el tocilizumab, que es otro medicamento que se utiliza. Pero definitivamente el manejo de una mujer embarazada con COVID que amerita hospitalización es difícil. Porque tú sabes que los mismos cambios anatómicos que experimenta la mujer, donde por el crecimiento del útero hay cambios a nivel del sistema cardiovascular, hay cambios a nivel del sistema respiratorio, todas estas hormonas que la mujer tiene, definitivamente hacen que cualquier situación pulmonar que presente una mujer sea de riesgo. Eso lo vimos también con las famosas H1N1, H5N5, ¿tú te recuerdas? Sí, claro. Que el grupo poblacional de embarazo era de alto riesgo. Todo lo que afecte a nivel pulmonar a una mujer embarazada es de alto riesgo. Entonces tú sabes también que en las unidades de cuidado intensivo muchas veces colocan a los pacientes en prono, boca abajo. ¿Cómo tú pones una mujer embarazada boca abajo? Claro. Es muy difícil el manejo. Entonces, en su experiencia durante esta pandemia, ¿ha tenido que enfrentar este tipo de casos, ya no solo de embarazadas en sus 3 primeros meses, sino embarazadas ya casi pariendo, por así decirlo? ¿Ha tenido alguna experiencia en ese sentido? Hemos tenido en todos los trimestres de embarazo. Y hasta la fecha solamente un caso, tuvimos un aborto, un embarazo del primer trimestre, pero es imposible uno determinar que ese aborto ocurrió porque esta mujer adquirió la infección del SARS-CoV-2. Hemos tenido del segundo trimestre, de los cuales muchos de estos bebés ya han nacido. No hemos visto ninguna alteración ni morfológica ni estructural en estos casos, pero la estadística dice que la mujer embarazada que adquiere una infección por el COVID-19, la incidencia de preeclampsia, que es hipertensión arterial inducida por el embarazo, es mayor.
Los índices de prematuridad son mayores. Los bebés de bajo peso al nacer también son mayores. En este grupo, ¿por qué? Porque si muchas veces tenemos una mujer que está embarazada, tiene 32, 34 semanas y está haciendo una neumonía difícil de manejar y está teniendo dificultad respiratoria que muy probablemente requiera que sea intubada, pues entonces la recomendación médica es desembarazarla, claro, hacerle una cesárea, sí, para que entonces sea más fácil el manejo de esta mujer en una unidad de cuidado intensivo ya sin el bebé. Ya. Entonces eso obviamente motiva que el índice de prematuridad aumente. A nivel personal hemos tenido también casos donde hemos tenido que interrumpir el embarazo. Afortunadamente, en las ocasiones que nos ha tocado hacerlo, tanto la mamá como el bebé están perfectamente bien en casa. Pero hemos tenido casos donde la mamá necesitaba hasta 10 días de hospitalización. Wow. Bueno, la verdad es que hemos visto un caso que estuvo en todas las redes y, bueno, muy conocido de la esposa de Manny Cruz que tuvo que ser intubada y tuvo tuvieron que sacarle el bebé, ¿no? Antes de tiempo. Ella ameritó si mal no eso. Recuerdo, era como 32 semanas. Y por lo mismo de que se necesitaba intubarla, hubo necesidad de hacerle una cesárea y que motivó prematuridad. Esa intubación, doctor, ¿en qué consiste la intubación? Para que la gente tiene un temor, un miedo tremendo sobre la intubación. ¿En qué consiste la intubación y por qué se intuba a una persona? Cuando ya no hay una adecuada saturación de oxígeno, porque ya hay un compromiso pulmonar que evita que el intercambio que ocurre a nivel del pulmón, donde tú tomas oxígeno y sacas CO2, esto no ocurre adecuadamente, entonces se coloca un tubo a nivel traqueal que se conecta a un ventilador que es el que sustituye la respiración que nosotros normalmente hacemos, y este ventilador tú le gradúas a diferentes presiones para garantizar que haya un nivel de oxigenación en la sangre y obviamente a nivel de todas las células del cuerpo adecuado. Y entonces en la medida en la que la infección pulmonar comienza a ceder, tú le vas bajando los parámetros y le vas utilizando cada vez menos y menos presión. Llega un momento en el que ya el equipo hace la mitad, tú haces la otra mitad, hasta que ya tú decides extubar el paciente para que él pueda de nuevo respirar por sí mismo. Y en ese periodo, ¿el paciente está totalmente dormido? Al principio sí. Paciente que está totalmente dormido, para que entonces no pelee con el equipo. Claro, me imagino que debe ser tremenda. Es muy incómodo, entonces hay que sedarlo completamente. Completamente, sí, sí. Bueno, hablando de alto riesgo, usted es especialista en embarazo de alto riesgo, y a mí me gustaría definir un poco, fuera de lo que es la pandemia, ¿cuáles son los altos riesgos cuando se define un alto riesgo en una embarazada? Son diferentes. Hay alto riesgo por causa materna y hay alto riesgo por causa fetal. Se considera alto riesgo cuando una mujer tiene más de 38 años por el simple hecho de la edad. Cuando una mujer es hipertensa, porque necesita una vigilancia diferente, se considera de alto riesgo. Una mujer diabética o una mujer que desarrolla diabetes gestacional, una mujer que tiene cualquier condición autoinmune, lupus, artritis reumatoidea, síndrome de Sjögren, una mujer que tenga aborto de repetición, o sea, 2 o más abortos, es una mujer que tiene alto riesgo. A nivel fetal, si es un embarazo de alto orden fetal, que se considera cuando es embarazo de trillizos o más. Claro. Cuando es un embarazo gemelar, donde los bebés comparten la placenta, ya sea que tienen 2 sacos o que tienen un solo saco. Cuando hay una sola placenta, es un embarazo de alto riesgo. Cuando hay un intercambio entre la sangre del bebé y la mamá, una condición que se llama isoinmunización materno-fetal, eso también es una condición de alto riesgo. Si tenemos una placenta previa, que es una placenta que está tapando el cuello del útero, también es un embarazo de alto riesgo, y otros más. Bueno, me imagino que son muchos realmente. Sin embargo, lo que más oímos es sobre la diabetes gestacional, Así es. Que parece ser que tiene un índice
de que pase bastante alto, ¿no? Creo que de un 20, un 30%. Algo Dependiendo de la prueba que tú hagas, hay dos pruebas. Hay una prueba que se llama la prueba de los 2 pasos, que es la prueba que se hace normalmente en Estados Unidos. Con esta se detecta aproximadamente un 8% de las mujeres embarazadas que desarrollan diabetes gestacional. Con la prueba de un paso, que es la que se hace a nivel de Europa y en Japón, en Australia, se habla de un 15% de las mujeres embarazadas que desarrollan diabetes gestacional. Obviamente hay factores de riesgo. El más importante es antecedente familiar de diabetes gestacional, la edad de la mujer, sobre todo mayores de 38 o 40 años, haber hecho diabetes gestacional en un embarazo anterior, obesidad, una mala alimentación, todo eso son factores de riesgo para que una mujer embarazada desarrolle diabetes. Sería bueno también aclarar para nuestros amigos televidentes que lo que es, ¿verdad?, una diabetes gestacional, que es la aparición de diabetes, ¿no?, pero que es solo durante el embarazo. Es una mujer que es totalmente normal en cuanto que nunca ha tenido a sus diabetes, niveles de glicemia, pero que por el embarazo, aparentemente por unas hormonas que se producen a nivel de la placenta, esta mujer tiene niveles de glucosa más altos que lo que debería de tener. Tú sabes que hay una hormona que es la insulina, que se produce en el páncreas, que es la que se encarga de cuando nosotros comemos y se absorben los nutrientes. La insulina es la que se encarga de agarrar la molécula de glucosa y de introducirla dentro de la célula del cuerpo. En las mujeres embarazadas que están desarrollando diabetes gestacional, lo que ocurre es que después que comemos, después que ellas comen, la insulina actúa muy lento. Entonces eso hace que más tiempo los niveles de glucosa en sangre de esta mujer estén altos. Y a través del cordón umbilical pasan al feto. Le pasan más glucosa al bebé, lo cual hace que el bebé entonces ingiera más comida de la que debiera, y vamos a tener un bebé con un peso mayor del que debería de tener, una condición que se llama macrosomía fetal, un bebé que tiene mayor cantidad de líquido amniótico, una condición que se llama hiperhidramnios, ¿okay?, o polihidramnios, y eso va a condicionar mayor riesgo de un bebé que te pueda nacer prematuro, porque te hace contracciones uterinas prematuras. Pero entonces también tenemos un bebé gordito y que pensamos que está todo muy saludable. Pero es un bebé que está retrasado en su maduración, que tiene muchas posibilidades de nacer con dificultad respiratoria y que el pediatra necesite darle soporte ventilatorio a este bebé. ¿Y qué hacen en ese caso para la embarazada o para la protección al bebé? Mientras está embarazada. Bueno, nosotros necesitamos un manejo multidisciplinario. Una dieta, me imagino también. Donde tiene que intervenir un endocrinólogo y un nutriólogo. Entonces se maneja una dieta donde se ingiera la cantidad de calorías necesarias para que garantice que esta mujer se nutra y que obviamente nutra a su bebé, restringiendo la ingesta de carbohidratos y midiéndose los niveles de glicemia de manera constante, antes y después de cada comida. Y si vemos que con esta dieta la mujer logra controlar sus niveles de azúcares, entonces se continúa manejando solo con dieta. Si nosotros viéramos que con la dieta no es suficiente, pues entonces necesitamos que el endocrinólogo le ponga insulina. Ok. ¿Y esto desaparece después de que da a luz? La gran mayoría de las veces, a las 6 semanas de nacido el bebé, se le hace una curva de tolerancia a la glucosa a la mujer para saber si ya la mujer regresó a los niveles previos de control de la glicemia. Pero hay ocasiones donde la mujer desarrolló una diabetes gestacional de muy difícil manejo, que requirió dosis muy altas de insulina durante el embarazo, que después esta mujer sí queda con un estado de intolerancia a los carbohidratos después del nacimiento. Pero son los menos. Es la minoría. Sí. Bueno, hablando entonces de la lactancia, doctor, y esto vamos a volver otra vez a lo del COVID. ¿Una mujer embarazada con COVID puede seguir lactando a su bebé? Todos los estudios que se han hecho, se han visto que aquella mujer que le dio COVID o aquella mujer que se vacunó perfectamente puede lactar a su bebé
porque lo único que le va a pasar a través de la leche materna son los anticuerpos de protección. Por eso, tanto la Academia Americana de Pediatría, la Liga Mundial de la Leche y prácticamente todas las sociedades médicas especializadas han recomendado que toda aquella mujer que le dio COVID o que se vacunó, continúe lactando sin ningún problema. No hay que esperar, no, que yo me vacuné, tengo que esperar 3 días para lactar, no. Que siga, que vacune y que no interrumpa y normal, su vida normal. Su lactancia. Volviendo a la vacunación, doctor, que ya pues fueron aprobadas en mayo, ¿no? Fue que para que las embarazadas también pudieran vacunarse. ¿Cuál ha sido la respuesta a todo esto? ¿Usted no ha tenido ningún tipo de casos que haya afectado la vacunación? Oye, lo que sucede, Maribel, y esto es importante que la gente lo sepa, porque la gente, al ser todo algo nuevo, mucha gente está muy temerosa y oye leyendas urbanas inventadas por gente que no tiene pues aval científico. Entonces, oye, ¿qué fue lo que pasó? Si bien es cierto que cuando se hicieron los trials, las pruebas para determinar si la vacuna, tanto Pfizer como Moderna, para limitarnos a las vacunas de fabricación americana, cuando se estaban viendo si estas vacunas eran efectivas, se buscaron grupos pues voluntarios, hombres y mujeres, a los cuales se les administró la vacuna, y se buscó un grupo mucho más pequeño a los cuales se le administró un placebo. Un placebo es que te inyecten agua, algo que no tiene ningún medicamento, para tener un grupo de comparación. Claro. Entonces, en este grupo donde se tomaron voluntarios, se buscaron personas mayores de 18 años que no estuvieran embarazadas. Entonces, cuando comenzaron a notar que dentro del grupo de las mujeres embarazadas, definitivamente era un grupo de alto riesgo, comenzaron a ver qué pasaría si vacunamos a las mujeres embarazadas. ¿Qué hicieron? Llamaron a este grupo de voluntarias que no estaban embarazadas aparentemente, y las llamaron a todas y le preguntaron, ¿tú te embarazaste? Y hubo muchas que dijeron, ¿tú sabes qué? Yo cuando me vacuné, yo no sabía que yo estaba embarazada. Y salí embarazada. ¿Y se vacunó? Y me vacuné. Y aparecí embarazada 15 días después. O gente que dijeron, bueno, yo me hice una prueba de embarazo al mes de haberme vacunado y estaba embarazada. Y encontraron un grupo de aproximadamente 30 y tantas mujeres a las que se le habían vacunado sin saber que o estaban embarazadas o quedaron embarazadas poco tiempo después. Y se dieron cuenta que no había pasado nada, que no había abortos y que no había tampoco ningún problema en lo que había posteriormente como embarazo en sí, que se hubiera dicho que se complicó y que se pudo haber pensado que fuese por la vacuna. Entonces se hizo un estudio donde se tomaron 4.000 mujeres embarazadas y se las vacunó a las 4.000 en diferentes etapas del embarazo. Primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre. Entonces, hasta el mes de mayo ya habían nacido 724 niños de estas mujeres que se habían vacunado. Por eso es que se hablan de estudios y de resultados preliminares, porque Pfizer está esperando que esas 4.000 mujeres nazcan sus bebés para entonces poder revisar la casuística y dar un reporte final definitivo. Ahora, ¿qué se vio en esas 724 pacientes? Cuando agarraron la casuística de a nivel mundial, ¿cuál es la incidencia de prematuridad a nivel mundial? ¿Cuántos niños nacen antes de 37 semanas? El número es 3.5. Y en esas 724 mujeres, 3.2. Menor que lo esperado. Lo mismo para niños de bajo peso. Lo mismo para niños que requieran una unidad de cuidado intensivo. Lo mismo para aborto, porque hubo mujeres que se vacunaron en el primer trimestre. Y los hallazgos preliminares han dicho que todas estas mujeres, la posibilidad de que algo así se le presente es menor que lo que le pasaría a cualquier mujer. Y lo más importante, hasta la fecha, ni un solo niño que haya fallecido de esos 724. Eso fue lo que le dio la fuerza
al CDC de Atlanta, a la FDA y posteriormente a todas las sociedades médicas de, en base a estos hallazgos preliminares y a los mecanismos de acción de las vacunas, decir, señor, definitivamente el riesgo de que a una embarazada le dé COVID y que pase una situación de gravedad justifica que estas mujeres se vacunen, aún teniendo solo estudios preliminares. Aún Pfizer, Moderna, AstraZeneca y todas estas vacunas, no decir, porque si tú lees, ¿qué dice Pfizer? Pfizer dice, no tenemos estudios suficientes todavía que avalen la seguridad de la vacuna en la mujer embarazada. Pero tampoco dice está prohibida. Que no, exactamente, sí. Se lo dejan al libre albedrío. Exacto. Por eso es que se dice que es una vacuna voluntaria, que la mujer que está embarazada asume la responsabilidad a sabienda de que todo lo que se ha dicho preliminarmente es de que la vacuna probablemente no ocasione nada. Bueno, pues hablando de eso, de las vacunas, usted como ginecobstetra, especialista en todo este tipo de cosas de alto riesgo, ¿cuál vacuna usted le sugeriría a sus pacientes? Es un gancho. Porque hay es un gancho, Maribel, no es un gancho, porque mira, la Sinovac lo que tiene es que es una vacuna de virus muerto, o sea, es verdad que cubre menos, pero también los efectos son más leves, ¿no? Lo que sucede es que, mira, la mejor vacuna es la que tú tienes a tu alcance. También es cierto, sí. Sinovac, los que recordamos y el público quizás sabe que cuando estábamos pequeños nos ponían a todos vacunas. Exacto. Íbamos con nuestra mamá al pediatra y nos ponían vacunas, pero nadie investigaba si era china, si era americana, cuáles son los efectos colaterales. Nada, exacto. Entonces, como tú bien dices, una de las tecnologías más antiguas que hay es la de inocular el virus que causa tal o cual infección, pero virus muerto. ¿Qué vacunas utilizan virus muerto? La vacuna de la rabia, la vacuna de la gripe, la vacuna de la hepatitis A, la vacuna de la fiebre amarilla. El problema es que cuando tú inoculas un virus que está muerto, la respuesta inmune que la persona realiza o que esta vacuna provoca no es tan alta como la de, por ejemplo, una vacuna de virus vivos atenuados, que es la vacuna, por ejemplo, tú te recuerdas. Pfizer. Pfizer es la de afuera, la de la varicela, la de la rubeola, sarampión, la de la papera. Esas son vacunas de virus vivos atenuados que provocan una reacción un poquito mayor. En el caso de Sinovac, provoca una respuesta inmune buena, pero no tan alta como la que pudieran estar produciendo estas vacunas innovadoras, que son la vacuna del RNA mensajero, que son Pfizer y Moderna, y las vacunas de vectores, que son Johnson & Johnson, la AstraZeneca y la Sputnik, la rusa. La rusa. Tú sabes más o menos qué es una y qué es la otra. Sí, sí. Entonces la gente dice, no, que eso tiene RNA, que eso me va a cambiar el ADN. Sí. Lo que pasa es que RNA y ADN como que se parecen. Sí. Todos tenemos en nuestro cuerpo RNA mensajero. Sí. Lo tenemos dentro de la célula. Para lo que se recuerdan, porque todos dimos biología en el colegio, una célula tiene núcleo y tiene citoplasma. Todos nos pusieron a dibujar cuando estábamos chiquitos la célula. O sea que todos nos recordamos un poquito de eso. El núcleo es donde está el ADN, el código genético de cada persona. Y el RNA mensajero está dentro del citoplasma codificando para que las células produzcan tal o cual proteína, diferente proteína que nuestro cuerpo necesita para que la célula pues se alimente. Entonces, la tecnología ha cambiado mucho. Entonces la gente se molesta porque tenemos tecnología. No se molesta cuando salen celulares modernos. Exacto. Pero cuando sale tecnología médica moderna, entonces la gente sale con muchísimas teorías de que esto, que lo otro. No, señores, que antes había que esperar mucho tiempo para que una vacuna funcionara. Bueno, pero hemos avanzado. Hace 100 años. Exactamente. Sí. Entonces estamos en una época donde la tecnología nos ha permitido tener acceso a muchas cosas que antes no lo podíamos hacer. Entonces, aunque parezca ciencia ficción, esto ya hace tiempo existía. Lo que pasa es que se estaba utilizando en oncología. Exactamente. Entonces, tú sabes que
cuando apareció la infección por el virus, los científicos a nivel mundial detectaron e identificaron el virus. Tú lo has visto, que parece como un alien, que tiene muchas cositas. Bueno, estudiaron este virus y encontraron que en la superficie del virus había una proteína que se llama proteína Sputnik, ¿ok? La proteína Spike, perdón, o proteína espícula. La proteína Spike es la responsable de que tú te enfermes. Entonces, ellos identificaron esa proteína y la codificaron. Entonces, agarraron una molécula de RNA mensajero hecho científicamente y le entraron esa proteína. Y esa es la vacuna de Pfizer. Le pusieron esa proteína Spike. Entonces, cuando a ti te vacunan con Pfizer o con Moderna, es ese RNA mensajero que entra dentro del citoplasma de la célula y va a producir liberación de esa proteína específica del COVID-19. Automáticamente lo hace, ese RNA mensajero se desintegra. Entonces, le está mandando un mensaje al cuerpo de que produzca anticuerpos contra esa proteína en particular. Por eso es que a algunas personas que le da un poquito de dolor de cabeza, algunos inclusive le puede dar un poquito de fiebre, porque estamos estimulando al sistema inmune. Pero, repito, ni le están poniendo el virus, ni le están dando una infección por el virus. Claro. Nadie que se vacune se hace una PCR y le va a salir positivo. Exacto. Ahora, ¿qué es la diferencia? Que estamos haciendo que nuestro cuerpo produzca un ejército de anticuerpos contra esa proteína en particular. Claro. Para que si en un futuro esa persona se pone en contacto con el virus, no se enferme. O se enferme levemente. O se enferme levemente, porque ya tú tienes el ejército ahí que van a atacar a ese virus inmediatamente. Claro. Bueno, genial. La verdad, doctor, que hemos ido solamente alrededor de todo lo que es esta pandemia, lo que afecta a las embarazadas, pero hay temas enormes para poder compartir con todos nuestros amigos televidentes que se me quedaron por aquí, por supuesto, pero ya el tiempo se nos ha agotado. Y yo quisiera que, bueno, llegando al final, nos diera a nuestros amigos televidentes, las personas que nos están viendo, las embarazadas que están escuchando este programa, pues unas recomendaciones importantes en este periodo de tiempo, sobre todo con lo que tiene que ver con la vacuna, que algunas a lo mejor tienen algún temor. Mira, nosotros somos un país privilegiado, Maribel, porque la verdad son pocos los países que tienen la disposición de tener no una ni dos, tenemos 3 vacunas. Hemos tenido Sinovac, hemos tenido AstraZeneca y más recientemente tenemos el Pfizer. Definitivamente la historia de las pandemias nos han demostrado que la vacunación siempre ha sido la solución. Yo exhorto a toda aquella persona que nos está viendo y que todavía no se ha vacunado a que por favor lo haga. Cuando nosotros alcancemos lo que ya hemos visto, no tenemos que irnos lejos. Vamos a ver lo que está haciendo Israel, lo que ha hecho New Zealand, lo que acaba de hacer el gobernador Cuomo antier en Nueva York, que ya levantaron todas las sanciones, las restricciones. Las restricciones. ¿Por qué? Porque cuando se alcanza el 70% de la vacunación de la población, se llega a lo que se llama la inmunidad de rebaño, que disminuye muchísimo la capacidad de contagio. Y cuando nosotros alcancemos esto, pues habremos dado un paso descomunal hacia lo que sería la salida definitiva de esta situación de pandemia. Entonces, nosotros inclusive los jóvenes que están ahora siendo vacunados, que hay muchos padres que tienen temor de que lo que les vaya a pasar después. Pfizer ya autorizó y próximamente Moderna también va a salir autorizando a que todos los jóvenes de 12, 15 hasta 18 años se vacunen. Entonces, igual a las mujeres embarazadas, convérsenlo con sus médicos obstetras. Cada cual tiene que hablar y seguir los lineamientos de su ginecólogo. Pero definitivamente,
el Colegio Americano de Ginecólogos Obstetras, la Federación Iberoamericana de Ginecólogos Obstetras, la Sociedad Dominicana de Ginecólogos Obstetras, en base a lo que acabamos de conversar, sugiere y recomienda que toda aquella embarazada de más de 12 semanas de embarazo se vacune, independientemente de con cuál vacuna, que se vacune. Y otra cosa, como nosotros en el embarazo vacunamos a veces contra tozoide tetánico, contra tosferina, contra difteria, también no hay ningún inconveniente en que se mezclen. En que se mezclen. Mira, inclusive se pueden poner el mismo día. O sea que si usted se vacunó con la primera dosis o se vacunó con la segunda, se puede poner cualquier otra vacuna de las que se utilizan en el embarazo, independientemente del tiempo que haya transcurrido. Genial, doctor. Le agradecemos muchísimo estas importantes pues recomendaciones, estas informaciones que vienen de un experto y de que definitivamente yo sé que van a ser de mucho uso para todas aquellas embarazadas que tienen todavía algunos temores. Y ciertamente pues le decimos, doctor, que usted tiene que venir por aquí mucho más a menudo. Tenemos muchos temas para tratar que son de vital importancia para la teleaudiencia. Nosotros ahora nos vamos a un espacio comercial y luego a nuestro regreso estaremos dándoles pues nuestros consejos finales. Bueno, queridos amigos, ya estamos de vuelta. Y lamentablemente hemos llegado al final de nuestro programa de hoy con estas importantes informaciones sobre el cuidado de las embarazadas y la salud femenina a cargo del doctor Samuel Guerrero Chelehuite, gineco-obstetra y especialista en embarazos de alto riesgo. Esperamos que estas importantes recomendaciones les hayan servido para proteger su salud y prevenir complicaciones. También les recordamos que este programa estará siendo reproducido a través de este canal a las 11 de la noche de hoy, con repetición el lunes a las 9 de la noche. Pero también ustedes pueden acceder a www.gitelevisión.com y verlo en tiempo real desde sus dispositivos móviles en cualquier lugar donde se encuentren o accediendo a nuestro canal de YouTube como GI Televisión. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en esta, la Sala de Maribel, con Maribel La Sala. Hasta nuestro próximo encuentro, hagan su parte y que Dios les bendiga. Hasta entonces.